del Latino Public Opinion Forum at Florida International University. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Eduardo. Gracias por distinguir a nuestro auditorio. Kamala Harris ha acabado con la ventaja que tenía Donald Trump, según reportan algunos medios estadounidenses. ¿Y cómo lo debemos de entender? Porque evidentemente, por ejemplo, en territorio mexicano, nuestro sistema es totalmente diferente al estadounidense. Bueno, fíjese que la mayoría de estas encuestas miden tendencias a nivel nacional. Por eso es que es importante, como usted hizo ahora, fijarse más bien en las encuestas a nivel estatal, que es donde realmente se va a definir la próxima presidencia. El país sigue siendo mayoritariamente vinculado al Partido Demócrata. Por eso es que el Partido Demócrata, el próximo presidente, ganará el Partido Demócrata la mayoría de los votos a nivel nacional. Pero la pelea va a ser probablemente en los mismos estados que usted señaló, particularmente en estados como Arizona, estados como Georgia, como Carolina del Norte, como Pensilvania. Y este año probablemente va a haber una gran lucha en el estado de Michigan, que ha sido pues toda esa parte del medio oeste, como se denomina acá, que va a ser muy, muy importante en la definición al final. Y hoy en las encuestas, Kamala Harris no solo ha logrado empatar en esos estados, pero en algunos está liderando la contienda. Y esto ha sido un vuelco verdaderamente dramático en la última semana, en realidad, desde que ella pues apareció como la candidata del Partido Demócrata. Ahora, es interesante porque la disputa, pues evidentemente, como usted menciona, pues se va a dar en esos estados. ¿Qué hay, por ejemplo, del voto latino, del voto afroamericano, de evidentemente una situación como la que está pasando en este momento en Venezuela, en estados como Miami, por ejemplo, Florida? Bueno, pues fíjense, nosotros la semana pasada justamente dimos a conocer una encuesta solo a hispanos en los Estados Unidos, hispanos ciudadanos, es decir, aquellos que pueden votar, ¿no? Y lo que encontramos es algo muy interesante. Esto fue antes de que renunciara el presidente Biden a la candidatura. Encontramos que entre los hispanos la tendencia sigue siendo favorable al Partido Demócrata, es decir, los hispanos siguen siendo demócratas, aunque ha habido una pequeña tendencia de movimiento hacia el Partido Republicano. En algunos estados varía mucho. Acá en el estado de la Florida, por ejemplo, esa tendencia ha sido mucho más pronunciada. Pero habiendo dicho eso, hay un gran entusiasmo que notamos inclusive antes de que Biden renunciara por Kamala Harris. Y esto va a ser muy importante. El New York Times acaba de lanzar una encuesta donde la fracción que entrevistan de latinos, esos latinos, el 60% dicen que votarían por Kamala Harris. En nuestra encuesta, cuando teníamos a Joe Biden, 41% decía que iba a votar por el presidente Biden, en contra de Donald Trump. Yo creo que hay un escenario muy distinto hoy en día con Kamala, porque la confianza que le habían perdido los hispanos al presidente Biden era mucha. Y creo que en particular para la señora Harris, ganar en noviembre va a ser más que nada determinado por el voto hispano y el voto afroamericano. Ahora, entiendo que hay un censo que se requiere más o menos cada 10 años, si no me corrige, evidentemente para aprender todos este proceso. ¿Qué tanto puede cambiar el rostro del votante en esos estados clave, sumando, por ejemplo, Texas, ¿no?, que también tiene ahí un peso para el 2020, qué tanto puede cambiar este rostro y qué tanto puede cambiar para las próximas elecciones? Bueno, hay una tendencia a pensar que el gran flujo migratorio ha cambiado el esquema electoral de los ciudadanos en este país. Fíjese que como promedio, una persona que llega a los Estados Unidos de manera legal con todos sus documentos,
generalmente le demora entre 5 y 10 años en llegar a la ciudadanía y poder ejercer el voto. De manera que todas estos inmigrantes que están llegando ahora van a poder votar en gran medida porque primero no son ciudadanos, no tienen sus documentos. Yo diría que deberíamos esperar muchos años antes de que esa población se pueda inscribir y pueda afectar el voto. Habiendo dicho eso, hoy en día hay 62 millones de hispanos en los Estados Unidos. 36 millones son mexicanos. Los mexicanos están en todo lado, se concentran en el oeste, pero por ejemplo en el estado de la Florida hay cerca de 1 millón de mexicanos, ¿no? El tema es identificar cuántos son efectivamente ciudadanos. Y ahí es donde yo creo que está la pelea, ¿no? La pelea se va a definir entre aquellos hispanos que son ciudadanos y que votan, ¿no? Y que se inscriben y que votan. Porque la otra cosa que tenemos como hispanos, y esto lo digo como una observación que después de varios años de hacer estos estudios, solo como promedio el 47% vota de los que tienen elegibilidad para votar. De manera que este año, si bien son como 36 millones de hispanos los que pueden votar, probablemente no seremos más de 16 o 17 millones los que efectivamente votemos. Es decir, falta representatividad y participación del voto hispano en ambos sentidos. Absolutamente. O sea, hemos hecho muchas campañas, ambos partidos en realidad, para inscribir a los hispanos a votar. Y si bien las campañas son exitosas, el día de la votación no son muy exitosos. Acuérdense una cosa, en Estados Unidos el voto no es obligatorio. El voto es un derecho que uno puede ejercerlo si quiere o no ejercerlo. Y no es como en nuestros países en América Latina, donde el día de la votación es un feriado y todos tienen pues la posibilidad de ir a votar y en la mayoría de los países el voto es obligatorio. Acá no es obligatorio, es un día martes, ¿ok? Y nadie para de trabajar. Entonces la gente para ir a votar tiene que dejar de trabajar. Se ha intentado hacer el voto mucho más fácil, el voto por correo, el voto ausente, etcétera, etcétera, para aumentar la cantidad de votantes. Pero igual, ¿no? El voto de los hispanos sigue siendo muy rezagado, con una importante excepción. Y esa excepción es el cubano-americano, particularmente acá en el condado de Miami-Dade, donde el cubano-americano es muy disciplinado a la hora de votar. Cerca del 70% votó el 2020, por ejemplo, ¿okay? Y tienen una identificación mayoritaria con el Partido Republicano. Ahora, escuchábamos a Kamala Harris hablando de la importancia de un debate, la renuencia que tiene el expresidente Donald Trump. ¿Eso cómo se va a mover en la preferencia electoral? Bueno, fíjese, Kamala Harris está haciendo lo posible, acercarse a aquellas poblaciones que de alguna manera se habían abandonado un poco, que no estaban votando. El voto afroamericano por el 2022 en las elecciones de medio término, el voto afroamericano fue muy bajo. Y en gran medida, pues eso afectó mucho al partido. Entonces, lo que ella está intentando hacer es rescatar a aquellos grupos que han sido históricamente demócratas. Aquellos hispanos en particular que veían esa deficiencia en el liderazgo del partido, que ahora aparentemente la señora Harris ha despertado nuevamente ese entusiasmo. Pero el trabajo que ella tiene es muy duro, porque el voto, si bien hay un dinamismo, si bien ella ha de alguna manera despertado el interés en el Partido Demócrata y en su candidatura,
el electorado sigue estando absolutamente dividido. Y el voto, sí es importante, el voto de los demócratas y el voto de los republicanos, quizás el votante más importante es el votante que se identifica como independiente, aquel que lo que aquí se llama el odiable, odiaban a Trump y odiaban a Biden. Esos votantes ahora, aparentemente, ¿no? Ya no es una opción entre esos dos y tienen una opción algo más potable con la señora Harris. Ahí es donde se va a mover el electorado. Ellos son los que probablemente definirán. Y le diré una cosa más, que entre los hispanos, ese votante independiente es el que más ha crecido. Es decir, el hispano no se está inscribiendo en uno u otro partido, se está inscribiendo como non-party affiliate, sin ninguna afiliación partidaria. Le agradezco, profesor Eduardo Gamarra, por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias, que nos ayude a entender, a dimensionar estas elecciones que también son muy importantes, evidentemente, para los mexicanos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Buenas noches.